En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día sábado. Empezamos el día de la mano del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y aguantarme la obra que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios todo por eso eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el líder y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestro corazón tierra fértil para que se me empiece a plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima María, consagramos en ti para siempre en tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado, especialmente los que ven este canal. Cuídalos, protégelos, bendícelos, como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy sábado, ahora Señor, que tu cielo escuche. Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 24. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por qué haber hecho eso? Maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. A Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y al oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 89 responsorial. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú eres nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre al polvo, diciendo, retornar, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Tú, Señor, has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la montaña, y por la tarde la ciegan y se seca. Tú, Señor, has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Tú, Señor, has sido nuestro refugio de generación en generación. Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 10. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos.
Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que les sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000, y los despidió, y enseguida montó en una barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra de Dios. Te alabamos. Dice el Evangelio, estaba viendo, dice, no, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. ¿Qué es lo que podemos aprender? Desde el tiempo de Adán y de Eva, a pesar de que ellos cometieron el pecado, Dios los perdonó y les dio la nueva oportunidad. Este salmo lo que nos enseña es la grandeza de Dios, pero también nos enseña a recapacitar en que el tiempo es muy corto y a veces no lo aprovechamos. Por eso el último versículo del salmo nos enseña lo siguiente: mira al Señor, que tu cielo escuche. Dice: enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Necesitamos ponernos a pensar que el propósito de la vida no es venirnos a ser ricos aquí y a tener propiedades por todos lados. No, el propósito de la vida es purificar el alma. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a regresar con Dios. Y el detalle, no es malo la riqueza, eso no, pero el problema es cuando nos quita el tiempo demasiado y nos olvidamos de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito es devolver a ese reino que se nos ha quitado. Por eso el libro de Génesis nos habla de a lo que hemos venido. Ahora, Señor, que tu siervo escuche, mira. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y esa pregunta te la hace a ti, me la hace a mí. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos en este momento? ¿Estamos caminando conforme a la voluntad de Dios o estamos caminando en contra de la voluntad de Dios? Este es Adán. Adán, que Dios le dijo: no vayan a comer de ese árbol porque van a pecar, van a morir. Y desobedecieron, y nosotros por culpa de ellos y también por nuestra desobediencia, en vez de estar cerca de Dios, nos vamos alejando y estamos haciendo la vida como Adán. Mira, ahora Señor, que tu siervo escuche. Él contestó: oí tu reino en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? La desnudez representa el pecado. Pecado, y el pecado siempre, en vez de ir a buscar a Dios para su misericordia, siempre nos escondemos de Dios, no queremos acercarnos, queremos cubrir el pecado. ¿Qué se pusieron para cubrirse el pecado? La desnudez. Dice la palabra de Dios que usaron unas hojas de higuera. ¿Por qué? Porque la única manera de que tú cubras tu desnudez es por medio de la higuera. ¿Y qué es la higuera? La Santa Iglesia, es la Iglesia. Es la Iglesia la que te puede llevar de regreso al reino de los cielos. Pero ¿cómo Dios nos puede llevar? Por medio de los sacramentos. Pero para recibir el sacramento de bautismo, por eso tienes que confesarte. Por eso Dios está preguntando lo siguiente, mira, le pregunta a él: al Señor, que tu siervo escuche. Adán: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Los llevó a la confesión. ¿Qué hiciste tú? Que Dios sabe todo, Dios sabía dónde estaban esa gente, pero los lleva a la confesión porque tienen que confesar el error que han cometido. Y a la serpiente, muchos se preguntan: ¿por qué no quitó ese árbol de ahí? Porque no había hecho nada malo. El árbol no había hecho, el diablo no había hecho nada malo, pero cuando ya cometió el acto, entonces Dios ahora sí lo va a condenar y lo va a sacar de ahí, y lo condenó.
A los demás, a Adán y Eva, no los condena, solamente los castiga. Les da una penitencia que van a llevar por el resto de sus días hasta que vuelvan al cielo. Mira, a no ser que tu cielo escuche. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida, pongo hostilidad entre ti y la mujer. A ese sí lo maldijo, lo arrastró por toda la vida. Toda la vida va a ser un arrastrado, toda la vida va a estar condenado. Y a la mujer que le dijo, entre tú y tu descendencia, eso te aplastará la cabeza como tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. Y así va a ser, y así ha sido. La mujer sufre cuando tiene el hijo, sufre a veces con el marido, tiene ansia, tiene dolor. ¿Por qué? Porque a veces los maridos hacen sufrir a la mujer, le engañan o cualquier tipo de cosa, golpean o son abusivos o pues, no sé, pero se cumple la palabra de Dios y el hombre tampoco se fue muy librado. Mira, a lo que tu cielo escuche. Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol de que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Y esa es la vida del hombre, pues se la pasa trabajando, aunque aún hay unos que no les gusta trabajar, pero la mayor parte de los hombres trabaja y ahora la mujer entra aquí, la mujer trabaja también mucho tiempo y descuidamos a los hijos que desgraciadamente crecen sin el crecimiento, sin la sabiduría de Dios y se nos pierden. Acordaos que todos somos hijos de Dios, por eso Adán pues bendijo a Eva diciéndole al Señor que tu cielo escuche. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. Ahora, dice la palabra de Dios, nosotros éramos hijos de Eva. De todos los hijos que nacen, Eva se convirtió en la puerta de la tierra, del cielo a la tierra, cuando debimos haber nacido en el cielo, pero somos hijos de Eva. Dios nos va a llevar a la transformación, a no ser hijos de Eva, sino hijos de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Ahorita lo vamos a ver, pero además decía que depende de ti, depende de mí. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes la sabiduría de escoger lo bueno y lo malo. Tú sabes si quieres acercarte con Dios y vivir tu eternidad en el cielo, o acercarte con el diablo y vivir tu eternidad en el dolor y el sufrimiento que es el infierno. ¿Cómo Dios nos va a llevar a la conversión? A la Señor que tu cielo escuche. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. El árbol de la vida es la Eucaristía, es Cristo nuestro Señor, y si Él con pecado come la Eucaristía, pues come su condena, porque viviría condenado para toda la eternidad, y Dios no quiere que el hombre se condene. Por eso dice, mejor ciérrale ahí. ¿Hasta qué? A la Señor que tu cielo escuche. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Lo echó a trabajar, a pagar su penitencia, y dice al oriente. Cuando aparece la palabra al oriente significa juicio, hay un juicio, es el lugar donde se va a hacer el juicio. Entonces Adán está trabajando ¿para qué? Para próximamente recibir su juicio. ¿Su juicio de qué? Para poder regresar al cielo o ser condenado. ¿Y cómo es que Dios nos va a regresar al cielo? Dice, puso un querubín con una espada. La espada volteaba de un lado para otro, recordando lo que leímos en el primer versículo de Génesis, que el Espíritu Santo se movía por toda la faz de la tierra. Eso es la faz, se mueve, el Espíritu Santo no deja entrar a nadie. ¿Por medio de quién? Dice, porque Jesús es el camino, dice, que no entre nadie al camino del árbol y la vida. ¿Hasta cuándo? Habla, Señor, que tu cielo escucha.
sería en el Evangelio, ¿verdad? No, al último versículo del Génesis. Okay. Echó al hombre y al oriente del jardín de Edén colocó los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Y no dice que lo revistió. Les puso vestidos de piel. De piel. Dice la palabra que les puso vestidos de piel. ¿Por qué? Porque cuando tú te bautizas te revistes, pero ahora no de piel, sino de Cristo nuestro Señor, y se abre el camino, se quita el querubín, se abre el camino. ¿Para qué? Para que ahora puedas comer del árbol de la vida. Por eso en el Evangelio pues nos muestra lo siguiente: el árbol de la vida es Cristo, y al Señor que tu cielo escucha. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. El 3 significa que nos va a revelar algo. Están oyendo la palabra de Dios, ya llevan 3 días. Nosotros a veces vamos a la misa 1 hora y nos cansamos. Estos tenían 3 días oyendo la palabra de Dios. Y Dios dice, poniendo en prueba a sus discípulos: no los quiero dejar ir solos. ¿Por qué? Porque se me van a desmayar. Necesitamos el alimento. Si tú no te alimentas de la Eucaristía, si fallas a la Eucaristía 1 vez o 2 veces o lo que tú quieras, te vas a debilitar y te puedes quedar a mitad del camino. Por eso Jesús, mira lo que va a hacer al Señor que tu cielo escucha. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomaron los 7 panes. Dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Tú te puedes quedar débil si no te alimentas. Cristo no quiere que te quedes débil. Cristo quiere que te alimentes. Te da los 7 panes que los va a multiplicar. El 7 significa santidad, significa plenitud, significa perfección. Y ahí es ahí donde Dios nos quiere llevar. Nos sacó a Adán con el pecado, ahora nos quiere llevar a la perfección. ¿Cómo? Tomó el pan, lo bendice y se lo da a sus discípulos. ¿Para qué? Para que nos lo entreguen a nosotros, para que nosotros podamos comer de ese pan bendito y así revestirnos del cuerpo y la sangre de Cristo, y el día de mañana habitar con Él allá en el cielo, y así poderlo adorar por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo desde el principio, desde el pecado de Adán hasta la fecha, hasta ahorita, siempre ha sido nuestro resguardo. Siempre ha sido nuestro resguardo, que está ahí. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Y así sea. Que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que te muestre su favor y que el día de mañana te muestre su rostro y te conceda la paz. La paz que solamente te puede dar por medio del cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Que allí en su Santa Iglesia siempre nos recibe así con los brazos abiertos, diciendo que la paz del Señor esté con ustedes. Que así sea, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.